Las cícadas son plantas que en algunas partes del mundo son empleadas como alimento fresco o materia prima para la elaboración de harina con un alto valor nutricional. Sin embargo, contienen principios activos que pueden producir efectos neurotóxicos. El consumo de cícadas y sus derivados se ha asociado con enfermedades neurodegenerativas como el complejo demencia-parkinsonismo, esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades caracterizadas por alteraciones en la motricidad. Por lo tanto, no se debe perder de vista que todo producto, aunque sea de origen natural, puede ser benéfico o perjudicial para la salud, lo cual dependerá de sus componentes químicos y de la vulnerabilidad de quienes lo consumen. Para evitar el potencial daño en las personas que consuman, dado que es irreversible, las semillas de las cícadas y de la yuca, que se ocupan para elaborar harinas o comerse en diversos platillos, deben ser preparadas por personas con experiencia. En el caso de las cícadas, son plantas que existen desde la época de los dinosaurios, y según los especialistas, hay una hipótesis que se relaciona con su extinción en el consumo de estas especies, dado el efecto tóxico que provoca en el cerebro, afectando la coordinación de movimientos y atrofia de los miembros. A continuación, en Soluciones, hablaremos de enfermedades neurológicas asociadas con el consumo de plantas, cícada y yuca. Qué gusto encontrarnos una vez más en la señal de TV+, la señal correcta. De verdad que para nosotros es muy valioso su presencia en este espacio y acompañarnos especialmente con un tema que consideramos sumamente importante. Seguro al escuchar la cápsula se ha sorprendido tanto como nosotros y es por eso que hoy decidimos llamar a los especialistas y que nos desglosen un poquito por qué es tan importante hablar de las cícadas. Y se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Rivadeneira Domínguez, pues especialista justamente en el tema de la investigación, docente de la Universidad Veracruzana, investigador del CONACYT, con una muy vasta información para compartir al público. Bienvenido, doctor, qué gusto tenerlo. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, para nosotros es muy valioso que desde esta información que ustedes manejan, ¿no?, en los centros de investigación, podamos compartirle al público datos que muchas veces desconocemos, como lo que vimos en la cápsula, el tema de las cícadas. ¿Qué son? Ok, las cícadas son plantas que se consideran fósiles vivientes, que aparecieron desde la era mesozoica y que se han utilizado como alimento fresco, también para la elaboración de harina, que tiene un alto valor nutricional, pero tiene un pequeño detalle. Las cícadas contienen neurotóxicos. ¿Qué es un neurotóxico para que le podamos explicar al público? Claro que sí. Un neurotóxico va a ser una sustancia capaz de afectar al sistema nervioso central, al sistema nervioso periférico y también a los órganos de los sentidos. Así es. ¡Wow! ¿Y en qué momento descubrimos o nos damos cuenta que a lo mejor ya una importante parte de la población está consumiendo y desconocía justamente esta sustancia? Ok, aquí hay algo muy importante. Las cícadas generalmente, tanto en nuestro país como en nuestro país, son como plantas de ornato. ¿De acuerdo? En primer lugar. Entonces, los conos de las plantas van a contener estos neurotóxicos. ¿Y qué sucede con esto? Que bueno, que las personas lo van a inhalar, ¿de acuerdo? Ese neurotóxico entra en contacto con el epitelio nasal, se va al tejido cerebral y ejerce el efecto tóxico, ¿ok? Sin embargo, en los años 60 se presenta una pandemia, ¿de acuerdo?, en la cual es en las Islas Guam de la Polinesia y que se desarrolla precisamente el complejo demencia-parkinsonismo. Lo que nosotros estamos viendo es precisamente una de las cícadas con la que nosotros trabajamos. Si se dan cuenta, bueno, es como del tamaño de una palmera, tiene un cono, ese cono grande, llega a pesar de 30 a 40 kilos y al interior de ese cono tiene semillas. Esas semillas son las que se utilizan
para preparar la harina que le comento, que se utiliza como sustituto de maíz en algunas regiones y pues contiene los neurotóxicos, ¿no? Ese es el detalle. Claro, nosotros muchas veces decimos, bueno, es que viene de la naturaleza, es saludable. No, es nuestra relación. Es algo vegetal, seguramente es algo bueno. Pero cuando desconocemos estas sustancias que puedan tener un daño incluso colateral, pues es en donde nos tenemos que informar. Entiendo que sí puede ser utilizado, pero el tratamiento que debe tener debe ser muy específico justamente para que no consumamos esa parte dañina. Claro que sí. Lo que sucede aquí es que, por ejemplo, cuando se utilizan las semillas, estas deben de darse un tratamiento térmico, ¿de acuerdo? Estarlas hirviendo constantemente para en un momento determinado eliminar los tóxicos, ¿sí? Como yo lo comentaba hace rato, una de las enfermedades neurológicas que están asociadas al consumo de cícadas es el complejo demencia-parkinsonismo, esclerosis lateral amiotrófica. Y nosotros podemos observar precisamente en la pantalla a un personaje muy conocido que es Stephen Hawking, ¿de acuerdo? Él desarrolló esclerosis lateral amiotrófica no precisamente por el consumo de cícadas, sino que esta enfermedad también puede ser de tipo hereditario. ¿Ok? Sin embargo, para que la gente tenga un referente de cómo la persona se va desgastando, cómo tiene afectaciones motoras, por eso es que yo utilizo esta imagen, porque la persona va a empezar a presentar ataxia, y la ataxia precisamente es una incoordinación motora que en el argot médico se le conoce como marcha de borracho, ¿de acuerdo? Como que se van de lado. ¿Okay? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que con el paso del tiempo la persona ya no puede caminar bien, requiere de una silla de ruedas, ¿ok? Y en las últimas etapas, como afecta también la musculatura, el diafragma es un músculo y entonces este se paraliza y la persona pues ya no puede respirar y muere. Wow. ¿Algunas zonas a donde se produzca más las cícadas? Ok, en el norte de Veracruz generalmente hay una gran cantidad de ellas, también en Oaxaca las hay, ok. Cabe mencionar que son especies protegidas, ¿sí? Son especies protegidas y que, por ejemplo, el cono que nosotros vimos de esta cícada, que es del tamaño de una palmera, pues esa fue con un permiso especial para obtenerlo. Porque pues estaríamos infringiendo, ¿no? Así como que dices, si ya sabes que es una especie protegida porque estás violentando y estás robando, como quien dice, ese cono, ¿no? Pero hay gente que puede ser que en los cultivos, que en un momento determinado estén al aire libre y que a lo mejor no esté reportado que en esa área existan las cícadas, es los que utilizan precisamente este cono, porque, insisto, en las semillas viene una gran fuente de carbohidratos y que lo emplean como sustituto de maíz, tanto en norte de Veracruz como en Oaxaca. Wow. ¿Qué pasa en el caso de los animales? ¿Hay algún efecto? O sea, ¿se sabe de que también tienen este daño? Claro que sí. Específicamente se han hecho estudios a nivel mundial, ¿verdad? Con diversos grupos de investigación, en donde se han utilizado primates, ¿de acuerdo? En donde precisamente se alimentan con esta semilla de cícadas y se ha visto que tienen alteraciones motrices en donde el animal ya no puede coordinar sus movimientos o de plano ya no camina. Y nosotros que hacemos investigación preclínica utilizamos modelos murinos, ¿esto qué son? Ratas de laboratorio, ¿de acuerdo? Iniciamos este tipo de experimentos dándoles precisamente un preparado que es precisamente de las semillas de cícada, es un extracto que nosotros administramos por vía oral. Y entonces fue un experimento que duró aproximadamente 35 días y cada semana nosotros estábamos haciendo pruebas conductuales. Lo que ustedes están viendo en el video es una pecera en donde la rata está nadando, pero no está nadando de manera normal, ya que tiene una incoordinación motora y lo que sucede es que empieza a girar en la pecera, en el caso de la imagen que está a la izquierda. En el caso de la derecha, ya la rata está más afectada y entonces se empieza a hundir la rata,
¿De acuerdo? Y esto me está indicando que hay alteración de patrones motores y signos de daño neurológico. Wow. Es importante hablar de ello porque, insisto, muchas veces desconocemos qué consecuencias puede tener el consumo de ciertas plantas, de ciertas sustancias, que nosotros las viéramos como amigables, ¿no? Por ser parte de un entorno, porque pues si se encuentra, por ejemplo, en el norte del estado de Veracruz y estamos familiarizados con verlas, estamos familiarizados con que la gente lo consuma justo por ser un sustituto de ciertos alimentos, pues lo vemos como algo normal, pero al desconocer efectivamente de todas estas investigaciones que se han hecho, estudios y estas comprobaciones que tenemos, ahora podemos tener esta información y compartirla también, desde luego, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con quienes sabemos que podrían estar expuestos al consumo de las mismas. Hay zonas, desde luego, en donde no es tan común tener un elemento como una cícada, pero como menciona, en el norte del estado, pues seguramente es más probable que las veamos, que sepamos que familias la consumen, y es importante saber más detalles de esto. Me gustaría que puntualicemos justo esta epidemia, cómo sucede y cómo se dan cuenta del efecto. Ok, claro que sí. Resulta que precisamente esta epidemia se da en las islas Guam de la Polinesia y ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, pues en los años 60 es cuando se descubre que existe esta epidemia de demencia, parkinsonismo, esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, como estaba localizada precisamente ahí, botánicos como Knut Norstock y como otra doctora que se llama Marjorie Whiting, se dedicaron precisamente a estudiar cuál era el origen de esta enfermedad, y haciendo encuestas con los nativos y demás, se percataron que el origen venía precisamente por el consumo de las cícadas y de sus derivados. ¿De acuerdo? Entonces, pues ahí es donde surge precisamente esto que se cataloga como epidemia y que después fue conocido a nivel mundial. Ahora, hay algo muy importante. Si bien es cierto, las cícadas son plantas que son silvestres y demás, pero muchas personas, las pueden tener en su casa. ¿De acuerdo? Las pueden tener en su casa, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el polen entra directamente al epitelio nasal y conforme van pasando el tiempo presentan pérdida del olfato. O sea, no nada más es por consumirla, sino también por tenerlas hay gente que las tiene dentro de su casa o fuera de la misma. ¿Sí? Y desconocen desde luego estas consecuencias. Claro, ya adversas. Cuando empiezan a tener estas situaciones como lo que comento, la pérdida del olfato, es cuando ya como que se preocupan y algo está sucediendo, pero el origen básicamente es esto, ¿sí? Y bueno, justamente lo que estamos viendo en las imágenes son los experimentos que se han hecho en diferentes especies animales. Ahí tenemos justamente a un primate que en la década de los 80, un grupo de investigación de Steele y Guzmán, evalúan uno de los neurotóxicos que contiene la cícada y que precisamente se percatan que presentan alteraciones motrices, este tipo de animales. O sea, ha sido tanto en primates como en ratas de laboratorio. ¿Podríamos hablar de los beneficios de estas plantas estando en un lugar que obviamente no esté tan en contacto con el humano, con ciertos animales? Pues realmente así como que un beneficio como planta, pues digamos que simplemente que es como ornato. Exactamente, es parte de la naturaleza nada más. Inclusive cuando viene cuando presentan la cortinilla, se dice, y hay una hipótesis, que la extinción de los dinosaurios se debió precisamente al consumo de cícadas, porque el neurotóxico se amplifica y se distribuye en todo el cuerpo del animal. Wow. Así es. Y no se extinguieron como nos han hecho creer. Pues hay esa teoría. Pues precisamente es una hipótesis, ¿no? Wow. Así es, porque justamente, como lo mencionaba, aparecen en la era mesozoica, ¿no? Y es donde también los dinosaurios estaban habitando nuestro planeta. ¿A qué le llamamos, perdón, doctor, paniques?
Paniques. Bueno, los paniques, ¿qué es lo que van a hacer? Los paniques son unos murciélagos frugívoros. Wow. ¿De acuerdo? Son unos murciélagos frugívoros que, como su nombre lo indica, se van a alimentar de las semillas de cícada. Y como ya lo comenté, las semillas de cícada van a tener neurotóxicos. Se amplifican en todo lo que es el cuerpo del animal. Y aquí van a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver? Lo que sucede en que en Oceanía, ¿verdad? Y Asia, en esos países, siempre van a comer platillos exóticos. Y ellos, justamente esos murciélagos, son los que ofrecen generalmente en festejos como bodas, bautizos, y entonces pues lo convidan a toda la gente, ¿de acuerdo? Y ahí digamos que van a existir justamente estatus. ¿Quién tiene el privilegio de comer ese tipo de murciélagos? Los varones. ¿De acuerdo? Los varones lo comen, también lo pueden comer obviamente las mujeres porque les convidan, pero aquí hay algo muy importante. Si la mujer se encuentra en edad reproductiva, cuando sus niveles de hormonas, progesterona y estrógenos están dentro de un intervalo, entonces les funciona como un neuroprotector y el neurotóxico se inactiva, o sea, la protege. Pero ¿qué sucede cuando una mujer en estado menopáusico las llega a comer? Pues entonces está tan vulnerable como un varón porque va a resentir directamente el efecto que tiene la carne del animal en un momento determinado, que es el que contiene los neurotóxicos, ¿no? Y como veíamos en la diapositiva, justamente aunado a que es un murciélago frugívoro y que ya se alimenta de semillas de cícada, todavía los nativos preparan la harina de las cícadas y como que los empanizan. O sea, es como que un plus, le dan un plus todavía. Con esa harina de la semilla de cícada. Así es. Para generar este efecto. Así es. Algo muy importante es esto, que el efecto se llega a observar a largo plazo, ¿de acuerdo? ¿Qué tiempo aproximadamente? Pues todo va a depender. Por ejemplo, en el varón puede ser a lo mejor al cabo de unos 10 años que llega a presentar estos malestares o estos síntomas, vamos a decirlo así, de la enfermedad, ¿no? Porque si nos remitimos a lo de la Segunda Guerra Mundial, que fue en los años 40, 45, que termina más o menos, esta epidemia de la cual comentaba termina en los años 60 y hay más o menos 15 años de diferencia. Y entonces es cuando se vienen a presentar los efectos. No es a corto plazo, es a largo plazo, cuando ya es el efecto devastador. ¿Ok? Sin embargo, vuelvo al punto, si alguien tiene una planta de ornato en su casa y está justamente inhalando este tóxico, este polen, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Que va a empezar a perder el olfato. Y la pérdida del olfato es una de las primeras señales del parkinsonismo. Ok, estábamos viendo en la diapositiva anterior, Sí. a ver si la podemos recuperar. Sí, claro. De estas como bacterias específicas y como habla también del agua y como todas estas sustancias que va haciendo que la planta, digamos, tenga estas características. Sí, se refiere a cianobacterias. Son unas bacterias que precisamente se van a producir en aguas dulces o saladas y que estas van a estar también sintetizando este tóxico, que aunado hacen como un sinergismo, una simbiosis, así como que unen sus fuerzas, tanto la planta como la bacteria, para que tenga una mayor concentración la raíz de la cícada. Wow, Así es. Qué interesante. Y todo esto, obviamente, a través de estos análisis, estos estudios que han hecho a lo largo de tantos años, ¿tenemos algún dato? Bueno, ya nos hablaba de la pandemia, como en qué épocas empezaron como a investigar más la planta. Ok, básicamente cuando tuvo su mayor auge fue en los años 60, ¿de acuerdo? Precisamente en la Polinesia, donde se presenta este complejo de demencia-parkinsonismo. ¿Sí? Es donde ocurre el mayor auge y a raíz de los años se han estado haciendo estudios precisamente con los diferentes neurotóxicos que tiene para ver cuáles son los efectos, cuál es más dañino que otro. Todos son dañinos, pero hay unos que tienen así como que están en el top 1 y en el top 2 o 3, ¿no? Por decirlo así. Qué interesante. Y aquí
es cuando decimos que sí es muy relevante lo que comemos, lo que olemos, que muchas veces, doctor, no le prestamos importancia. Nos atrevemos incluso a hacer viajes, hay mucha gente que se aventura mucho, pues vamos aquí, ¿no? Tanto se habló incluso de, pues de la misma pandemia, justo que tanto se hablaba de que todo comenzó justo por los murciélagos y, ¿no? Y a veces no prestamos atención en eso, nos sentimos invencibles, creemos que no va a haber un daño secundario, ¿no? Y que después esto va a tener un impacto tan relevante. A veces como que no prestamos tanta atención en justamente todo lo que estamos ingiriendo, lo que estamos oliendo en general. Así es. Yo creo que es muy importante, por ejemplo, ahorita que la gente nos está escuchando, que si conoce estas plantas, ¿verdad? No es precisamente para venir a espantar a la gente, sino para que tengan los cuidados necesarios. El ejemplo muy claro que puedo poner es justamente la gente que trabaja en los invernaderos, ¿no? Claro. Porque ahí es donde es un ambiente cerrado. El polen de las cícadas va a estar atomizado en todo el ambiente. Las personas que trabajan ahí seguramente no saben que deben de utilizar una protección especial, alguna mascarilla, porque están inhalando constantemente el polen. ¿Qué sucede? Que después de una jornada de trabajo empiezan a presentar cefalea o dolor de cabeza. Y conforme va pasando el tiempo van perdiendo el olfato, que como hace rato lo decía, es precisamente uno de los primeros signos del parkinsonismo, ¿de acuerdo? Y como lo tenemos ahí, el polen entra en contacto con el epitelio nasal, se va al tejido cerebral y ahí es donde hace su efecto. Aunado a esto, las personas que, insisto, trabajan en invernaderos también se tienen que estar checando sus pruebas de funcionamiento hepático, porque estas se empiezan a elevar. Y uno de los daños secundarios, aparte del sistema nervioso central, va a ser justamente el hígado. También lo daña. Así es. Entonces son tanto quien trabaja en invernaderos o como quien tiene sus plantas, insisto, ya ve que hay gente que al interior puede tenerlas, ¿no? Además son muy costosas. Son muy caras las cícadas. No tengo idea cuánto, pero son muy costosas. Sí, están consideradas como algo exótico, ¿no? Así es. Y difícil de obtener, y por eso adquieren estos valores tan elevados. Sí, quiero invitar al público a que nos mantengamos en contacto y hagamos este ejercicio de retroalimentación a través del 2288-423500, que es la línea directa aquí al estudio. También recuerde que tenemos una línea de WhatsApp, 2283-095810, y también en la transmisión de hoy, que es en vivo, también por Facebook, ahí nos pueden dejar sus comentarios. Si tienen algún dato, a lo mejor se encuentran también en algún centro de investigación, tienen algún dato que nos quieran compartir, pues sería muy valioso para nosotros conocerlo, y si tienen alguna duda, pues también haremos la consulta aquí con el doctor Eduardo Rivadeneira Domínguez, que pues ya, ¿cuántos años, doctor, dedicado a la investigación? Pues meramente a la investigación ya tiene más de 16 años. Okay. Yo soy docente de la Facultad de UFB, tengo 32 años de trabajar ahí. Y usted nota en una especial como atención, como que hay alumnos que específicamente se quieren enfocar en ciertas plantas o llama su atención justamente estas características? Sí, aquí lo que sucede es que tenemos una línea de investigación que se llama efecto neurotóxico y conductual de metabolitos vegetales. Entonces hemos trabajado con las semillas de cícada, hemos trabajado con los neurotóxicos aislados de esas semillas, y también trabajamos con yuca, ¿ok? Con este tubérculo que también tiene algunos compuestos que son neurotóxicos. Y que sabemos que también se consume mucho. Así es. Acá en Veracruz, ¿no? Sí, es muy común escuchar que la gente recurra a él, que sea como una forma de alimentación también. Me gustaría también que volviéramos a la diapositiva anterior, a ver si nos la puede compartir el productor. En lo que pone en la diapositiva, también comento que los alumnos de la facultad donde yo trabajo han sido mis tesistas, y que se han generado varios trabajos que han sido publicados, tanto de
cícadas como de yuca, aproximadamente son como unos 25 artículos internacionales que ya tenemos, ¿ok? Y que estamos generando otros trabajos más, pero de esos en específico, tanto de cícadas como de yuca, sí han sido publicados en revistas científicas. Si le parece, doctor, regresando de la pausa promocional, nos cuenta más a detalle de eso para que la gente lo pueda consultar. Haremos una pequeña pausa e invitamos al público a que se mantenga en contacto con nosotros a través del 26.1 de Señal Abierta y desde luego en la emisión que estamos llevando a cabo en Facebook. Vamos a la pausa y volvemos de inmediato con más aquí a Soluciones, nuestras líneas 2288-423500. Y recuerde que también tenemos disponible la línea de WhatsApp 2283-09-5810 que está disponible para usted. Volvemos. Algunos estudios refieren que los primeros casos de daños cerebrales por el consumo de cícadas ocurrieron a principios del siglo XX en el archipiélago de las islas de Guam, en el Océano Pacífico, cuando varios habitantes manifestaron rasgos de enfermedades nerviosas. En el caso de territorio mexicano, las regiones donde se muele la semilla de cícada como sustituto de maíz es en los estados de Veracruz y Oaxaca. Sin embargo, hasta el momento, se carece de reportes oficiales ante la Secretaría de Salud y Asistencia que puedan correlacionar los brotes de tales enfermedades. Se sabe que hay regiones donde se alimenta el ganado con hojas de cícadas, los cuales llegan a desarrollar una falta de coordinación motriz en las extremidades posteriores y por ende una afectación en su rendimiento. El consumo de la yuca y la harina preparada con este tubérculo, se tiene el reporte de comunidades africanas donde el consumo de la yuca y la harina preparada con este tubérculo ha causado la enfermedad conocida como conso, una neuropatía atáxica que genera imposibilidad para caminar y que los habitantes de la región africana comparan con la forma de desplazamiento del camaleón, en la que las personas se arrastran o tienen que usar bastón, incluso desde niños, para poder sostenerse. Los especialistas refieren la importancia de realizar más estudios que permitan correlacionar el consumo con las neuropatías, como también advertir a la población que la harina y los platillos que ocupen ambas especies deben ser preparados por personas que tengan experiencia. Seguimos platicando de las enfermedades neurológicas asociadas con el consumo de plantas, cícada y yuca. Y más que a modo de alarmar a la población, porque definitivamente este tipo de imágenes, escenas, sí nos sorprenden, yo creo que es orientar a la población y qué mejor que recurriendo a los especialistas, y es por eso que hoy valoramos enormemente el tiempo que ha dispuesto para acompañarnos el doctor Eduardo Rivadeneira Domínguez, doctor en ciencias, justamente para hablarnos de estas enfermedades neurológicas asociadas con el consumo de plantas como la cícada y la yuca. Hemos hablado principalmente de la cícada, doctor. Y también antes de irnos al corte nos explicaba de estos trabajos de investigación y de estas tesis que han hecho sus alumnos, en dónde se encuentran publicados y donde también podamos consultarlos. Ok. En relación a los artículos, es muy importante mencionar que el grupo de trabajo nosotros publicamos precisamente con nuestros tesistas, que es algo algo muy importante para nosotros. Estos artículos están en el Google académico, o sea, pueden googlear ahí mi nombre, Eduardo Rivadeneira Domínguez, y ahí van a estar las publicaciones que tenemos hasta la fecha y que aparecen en revistas científicas. Como bien lo decías, en muchas ocasiones este tipo de publicaciones no está al alcance de cualquier persona, o porque ni idea tienen a veces de los tipos de estudios que se realizan. Ajá. Pero a lo mejor ya refinando un poco más la búsqueda, pues puede meterse ahí a
al Google académico y obtener esta información, ¿no?, de los artículos que hemos publicado, básicamente. Claro, y una de las razones por las cuales en la emisión de Soluciones nosotros queremos acercar al público a la ciencia, a la tecnología, no volvernos ajenos, porque nuestra dinámica tal vez decimos, bueno, los científicos hacen esto, no, los investigadores, y nos sentimos como ajenos, pero ya cuando vemos situaciones tan cercanas, tan palpables y que de verdad nos pueden afectar directamente, es cuando tenemos que darnos cuenta que definitivamente sí debemos estar abiertos a escuchar lo que está sucediendo con la investigación, ¿no? Y no volvernos tan ajenos o tan lejanos, decir, bueno, pues ellos están resolviendo el mundo, ¿no? Claro. Casi siempre pensamos en químicos haciendo pruebas y que después nos vamos a enterar, pero en realidad lo tenemos tan a la mano y tan cercano un efecto o un daño colateral que nosotros mismos pudiéramos evitar, incluso como usted menciona, desde que si alguien trabaja en un invernadero, estar muy pendiente, desde que tal vez identifico que en mi casa o en el terreno de mis abuelos, a donde he habitado por muchos años, están estas plantas y yo he tenido ese contacto y que, como usted menciona, es un efecto que no se ve inmediato, sino a partir de ya tal vez algunos años es que vamos a notar algunas características. Entonces, es por eso que hoy invitamos al público a que comparta esta información, a que observe a detalle de qué estamos hablando y la importancia del mismo. Me gustaría que hablemos pues de cómo es que sí se puede eliminar este efecto de, digamos que lo malo, lo dañino, ¿no?, a tener cierto tratamiento muy específico tal vez. Ok, yo creo que en relación a las semillas de las cícadas, lo que debe de hacerse es mejor evitar no consumirlas. ¿Por qué? Porque aunque se hiervan perfectamente bien, quedan remanentes de neurotóxicos, porque este es termorresistente. O sea, soporta altas temperaturas. Entonces, el consumo debe de ser totalmente nulo. Por otra parte, si la gente trabaja en invernaderos, pues ojalá, si es que nos están escuchando, y sobre todo los dueños de los invernaderos, ser conscientes de que su personal debe de utilizar un equipo de protección especial para no estar inhalando precisamente el polen, que, insisto, a largo plazo puede causar una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Y si las personas tienen plantas de ornato como esta en su casa, pues es mejor sacarlas, ¿no? Que estén ahora sí que al aire libre, porque ahí pues el viento y todo, pues está atomizando, vamos a decir así, el polen en cualquier parte. Ya sería mucho la mala suerte que esté yo ahí pegado, ¿no?, y estar inhalándolo, ¿no? Entonces sí, yo creo que la recomendación es, si la vas a tener como planta de ornato, mejor que sea en un espacio abierto. Claro, que no esté... No en tu casa. No en tu casa. No en tu casa. Esa sería la recomendación o la solución. Hace unos momentos, doctor, nos hablaba de que justo se utiliza como un sustituto de, digamos que de harina o de maíz, ¿no? Uh-huh. ¿En qué partes del país sabemos que se utiliza? Precisamente en el norte de Veracruz y Oaxaca. Ahí es donde se utiliza como sustituto de maíz. Sin embargo, no se tienen reportes ante la Secretaría de Salud de brotes de enfermedades neurodegenerativas. Ese es el problema, ¿sí? Y digo el problema por esto, porque si una persona ya empieza a presentar este tipo de problema y acude con un médico, pues va a decir, bueno, un neurólogo, que es el especialista, uh-huh, pues obviamente quizá no vaya a dar cuál es la causa primaria por la que se originó esta enfermedad, ¿no? Pueden buscar otras cosas y no incluir en esta historia clínica si precisamente convive de cerca con este tipo de plantas. Ya ve que uno va, por ejemplo, a una clínica, ¿verdad? Uh-huh, del sector salud, uh-huh, se cuenta con muy poco tiempo para la consulta. Exactamente, para la consulta, y la historia clínica se hace muy rápido. Sí, se hace muy rápido, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también deberían de los médicos en un momento determinado incluir dentro de sus preguntas, sobre todo en aquellas zonas donde
hay este tipo de plantas, o insisto, gente que trabaja en invernadero, y decir, efectivamente, la causa de tu enfermedad probablemente se debió al contacto que tú tuviste con esta planta. Wow. Acabamos de ver unas imágenes en donde se focaliza Oaxaca y hay un concepto que aparece en la diapositiva. Enchamalamiento. Enchamalamiento. ¿A qué nos referimos? Este enchamalamiento va a ser un padecimiento precisamente en donde las articulaciones van a deformarse, ¿de acuerdo? Va a haber alteraciones musculoesqueléticas y en general una atrofia. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona va a quedar totalmente rígida. ¿Sí? Tanto de sus extremidades superiores, o sea, lo que son brazos y piernas. Pero le dan esta denominación como si fuera un tipo como si estuviera poseído o porque pareciera algo así, ¿no? No. Lo que sucede es que también por las regiones del país y específicamente en este estado de Oaxaca, también estas denominaciones son como que muy endémicas, ¿no? Muy propias de ese lugar. ¿Ok? Pero no porque esté poseído, o sea, o a lo mejor sí, por el neurotóxico, ¿no? Claro, y a lo mejor, ¿no? a lo mejor en la antigüedad, no sé, el comportamiento, ellos como las imágenes que vimos, regresando de la pausa, ¿no? Así que es su es. manera de caminar, o sea, tal vez a eso se refieren. Así es. Y ya que estamos hablando también de estas plantas, doctor, ¿le parece que podamos ahora explicar qué es la yuca? Porque yo principalmente me muevo en el centro del estado, ¿no? Aquí en Jalapa y la zona centro. Pero para mí sí es como una constante escuchar yuca, yuca, yuca. ¿A qué nos referimos con la yuca? Ok, básicamente la yuca es un tubérculo, es una raíz, ¿de acuerdo? Que es propia de América Latina y del Caribe y que es muy utilizada porque tiene un alto contenido en almidón, o sea, es un carbohidrato, y que, se utiliza también como parte de la alimentación. Aquí estamos viendo justamente estas imágenes. A simple vista pareciera algo como lo que también conocemos como un camote, ¿no? Justamente como lo menciona, pues es un tubérculo, tiene una apariencia pues bastante, digamos que amigable, ¿no? También hay mucho, hay algo parecido que encontramos mucho en los mercados aquí en la zona centro, que se utiliza para hacer caldillos como empanizado, ¿no? También es un tubérculo que se ve como saludable y como hasta amigable. Yo digo, cuando lo vemos en el mercado, decimos, ay, pues esto, hasta nos atrevemos a consumirlo, aunque no sea parte a lo mejor de la dinámica familiar, pero hasta la marchanta nos dice, no, lléveselo, ¿no? Lo prepara así. Aquí estamos viendo estas imágenes de la yuca. Sí, justamente la yuca tiene diferentes nombres de acuerdo al país donde se cultiva. Se conoce como mandioca, como tapioca, como guacamote o como cascamote, ¿sí? Y como ya lo había dicho, cazaba. Es dependiendo el país en donde se cultive. ¿Okay? Y siempre va a tener este aspecto así muy blanco por dentro. Sí, cuando se parte la yuca, precisamente en la parte de adentro es blanca. Sí, no confundir con un camote o no confundir con malanga, que también es un tubérculo. Ajá, y aquí la malanga ya adquirió un consumo impresionante en los últimos años. Pero como yo lo dijera en otros foros, la malanga es la hermana buena de la yuca, porque la malanga, su contenido en ácido cianhídrico o cianuro es mínimo, no hay ningún problema. Pero el problema es con la yuca y sobre todo cuando no se sabe preparar adecuadamente. ¿Qué lo hace tan dañino? Ok, la yuca va a contener compuestos cianogénicos, ¿de acuerdo? Y que en primer lugar se cataloga como yuca dulce o yuca amarga, dependiendo el contenido de ácido cianhídrico. Una yuca dulce es aquella que va a tener menos de 180 partes por millón de cianuro, de ácido cianhídrico, y la yuca amarga tiene más de 300 partes por millón de ácido cianhídrico, ¿ok? La yuca dulce se va a cultivar
en regiones que son templadas, mientras que la yuca amarga se va a cultivar en lugares que son calurosos. Lo que tenemos más próximo y que creo que la mayor parte de la gente sabe, es que la yuca justamente se va a estar cultivando en Actopan, o sea, esa es una región en donde se cultiva muchísima yuca. Pero también cabe mencionar que es muy importante la manera en cómo debe de ser preparada la yuca. O sea, ahí sí podemos consumirla. Claro, sí se puede consumir, pero lo importante es que cómo saber prepararla. Y bueno, lo que estamos viendo ahí justamente es un mapa de la República Mexicana, en donde vemos que con las estrellitas están anotados cuáles son los estados que tienen una mayor producción de yuca. Y van a ser Sonora, Jalisco, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Chiapas. ¿Ok? Y cada vez se van incrementando más los estados. Porque, insisto, es un tubérculo que proporciona carbohidratos, calorías, obviamente, y que la gente lo utiliza mucho. Pero, insisto, hay que saber prepararla. Las propiedades, digamos que lo bueno de la yuca, ¿qué es? Lo bueno de la yuca es su alto contenido en calorías, ¿de acuerdo? Y que la gente de escasos recursos la emplea mucho para preparar, por ejemplo, caldos, como puede ser algún puchero, pueden hacer dulces, ¿de acuerdo? Como el camote. Más o sea, o lo menos, utilizan como algo parecido. Y aquí justamente está en la diapositiva lo que comentaba hace rato, que de acuerdo al contenido de ácido cianhídrico o cianuro, es como se clasifica en dulce o amarga, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí algo muy importante también de remarcar es que todas las especies o todos los géneros de yuca van a contener compuestos cianogénicos, todas, no se va a salvar ninguna, todos lo tienen. Pero esta sí es más sensible al efecto del calor. Sí, sí lo es. Aquí existen diferentes maneras de procesarlo, ¿no? Y básicamente son recetas así como de la abuela, ¿no? De gente ya con experiencia que debe de saber cocinarla. Se recomienda, por ejemplo, que la yuca se lave, se pele, se raye o se corte en trocitos y que se deje remojar más o menos de 4 a 5 días. Y cada día se tiene que hacer el recambio de agua para estar eliminando los compuestos cianogénicos. Posteriormente, al 5.º día, se puede hervir 1 o 2 veces y hacer los recambios de agua. Aquí van a decir, bueno, pero ¿cómo voy a gastar tanta agua ahorita con esta crisis hídrica que hay? Bueno, si la quieres consumir y no quieres tener efectos posteriores, pues debes de saberla cocinar bien, si no, mejor no. Otro proceso también que se utiliza y que de alguna manera garantiza que se va a eliminar una gran cantidad de ácido cianhídrico es la fermentación. ¿Ok? Entonces ahí ya va a depender también de la industria, porque últimamente ha estado muy en auge el uso en bebidas que se le conoce como tapioca. ¿Ok? Y eso pues ya se tendría que ver el origen de cómo se preparó. ¿De acuerdo? Sí, a nivel industrial, obviamente, para eliminar ese contenido de cianuro. La tapioca, ¿tenemos algún dato de cómo es que la venden, bajo qué, o sea, qué te ayuda para qué, o qué beneficios nos venden para consumir la tapioca, sabemos? Lo desconozco. Desconozco realmente si lo agregan a la bebida, no sé si para resaltar algún sabor o simplemente para resaltar la presentación, ¿no? Pero de ahí desconozco. Ahí, y volvemos e insistimos con nuestro público el tener especial cuidado con lo que consumimos. Y muchas veces también pues andamos de modo turistas, no nos aventuramos a llegar a algún lugar y nos dicen, pues está este alimento, desconocemos, digo, cuántos casos también no hay de intoxicaciones muy graves, ¿no? De que vamos de paseo y termina en una historia de terror porque fuimos al hospital, porque no sabíamos específicamente lo que estábamos comiendo y nos aventuramos y resulta que o teníamos una predisposición alérgica, ¿sabemos algo de sí, justamente es lo que quería comentar contigo. Fíjate que un colaborador de nosotros
justamente andaba de visita en la región sur del estado de Veracruz, y entonces compró como unas papas que realmente era yuca. Entonces se las comió como las malangas papas. Que vemos en cada sí, tienda. Las malangas riquísimas, Sí, eso que ni indiscutiblemente. que no. Pero en el caso de la yuca, él la come y se empieza a intoxicar terriblemente, que tuvo que ir a dar al hospital, porque seguramente la gente que la prepara para venderla no sabe cómo prepararla, ¿de acuerdo? Y se estaba intoxicando. Y aquí el peligro es que lo que libera es cianuro. Ese es el peligro, ¿no? Claro, y Así la es. mayoría tenemos en el radar o en nuestro disco duro que el cianuro es altamente dañino, ¿no? Así es un envenenamiento lo que causa, ¿no? Hasta en las novelas Así aparecía que Así te es. ponían cianuro y ya con eso te morías, ¿no? Y aquí justamente en la diapositiva está precisamente que la ingesta de yuca con alto contenido en cianógenos, cuando está cruda o mal procesada, causa envenenamiento. Falta ahí por cianuro, ¿no? Para que tenga así como que más peso y más atención, ¿no? Para que la gente lo vea. Ahora, algo muy importante también, van a decir, bueno, ya comentaron esto, pero hay enfermedades neurológicas que están relacionadas precisamente con esto, que es el tema de nuestra entrevista, ¿no? Ajá. Y que es precisamente 2 enfermedades, una de ellas se llama conso o piernas atadas, y que esta generalmente se presenta en África, ¿de acuerdo? Y van a decir, bueno, pero en África, recordemos qué pasó con el COVID, que estaba en China y que inmediatamente ya lo vino teníamos a dar acá. aquí, claro. Entonces la yuca, ¿qué es lo que sucede? La yuca se cultiva aquí mismo en el estado de Veracruz, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el conso? Bueno, va a afectar precisamente las motoneuronas, ¿sí? Que son unas neuronas que están asociadas con la motricidad, ¿sí? Con el movimiento de los brazos, de las piernas, inclusive para la deglución, y que puede provocar la parálisis de ambas piernas, que se conoce como paraparesis, o bien puede causar parálisis tanto de piernas como brazos, que se le conoce como tetraparesis. Eso es el conso, ¿de acuerdo? Y bueno, tenemos un video, a ver si lo podemos observar, en donde se van a dar cuenta cómo los nativos de África van a preparar justamente la yuca, ¿de acuerdo? Y muy importante ver el efecto que tiene en los niños o la gente que lo come, porque tiene una manera muy peculiar de caminar, ¿sí? Que inclusive esos no están gateando así como que a propósito. Ese es un efecto de tetraparesis, precisamente de lo que ocurre con la yuca. La mujer que va caminando ahí, también tiene como una ataxia, va caminando de manera incoordinada, se están apoyando de un bastón porque los pies quedan prácticamente tiesos, ¿ok? Y eso, insisto, es por prepararlo de una manera inadecuada. Ese es el impacto que debe de tener. Ahí dése cuenta, por eso se llama piernas atadas, vea cómo es como cascorba, ¿no? Por decirlo así. Y el niño, ahí por ejemplo, tiene una atrofia óptica, ¿sí? En donde el ojo le está vibrando de un lado a otro. Y ese es un camaleón. El camaleón, ¿por qué se pone ahí? Bueno, porque precisamente la manera en que tiene de desplazar es similar a cómo termina una persona con esta enfermedad que es conso. O sea que seguramente el camaleón también consumió. No necesariamente. Digamos que se le compara para que la persona tenga una idea de cómo se desplaza. Ok. La siguiente enfermedad neurológica es justamente la neuropatía táxica tropical, que es justamente aquella en donde va a dañarse la médula espinal, por eso es una mielopatía. Va a haber una atrofia óptica, en donde vimos, por ejemplo, el caso del niño como hay como un nistagmo que se está moviendo como péndulo el ojo, ¿de acuerdo? Y que también puede haber una polineuropatía periférica, ¿ok? Eso es dentro de lo neurológico, pero el plus que tiene también es que afecta a la glándula tiroides y que va a producir bocio, ¿sí? Ya sea hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y la glándula tiroides, como es el conocimiento yo creo que de algunas personas, es muy importante porque controla el metabolismo de prácticamente todo nuestro cuerpo.
¿sí? Claro, Así es. y muchas veces pues también estamos tanto en nuestra dinámica diaria que desconocemos justamente toda esta información, todos estos datos, y pues nosotros apostamos porque vamos a funcionar perfectamente. Digo, si afortunadamente estamos bien, sanos, todo, pues no prestamos atención en estos detalles, ¿no? De lo que, insisto, de lo que inhalamos, de los productos excesivamente que consumimos, ¿no? Ahora los alimentos ultraprocesados. Ya también hablaremos en algún momento, doctor, si le parece bien, de las implicaciones del azúcar y sus derivados y tanto daño que está causando en estas nuevas generaciones, ¿no? Y que poco estamos haciendo al respecto. Yo creo que hay que dotar al público de más información para no nada más alarmar de que los sellos y que entonces pon cuidado, porque al final no se les dice específicamente qué hay de por medio para que haya un daño tan severo posterior y a veces ni tan a largo plazo, ¿no? Vemos a tantos niños como ahí, ¿no? Tan pequeños, o sea, no es necesario que lleguen a ser adultos mayores para que tengan pues estos efectos y estos daños colaterales. Lo peor del caso es que estos daños son irreversibles. Exacto. Porque van a decir la gente, bueno, dejo de consumirla y ya se acabó. No, el efecto te queda en lo que dure tu vida, ¿no? Ese es el problema. Doctor, se nos ha prácticamente terminado el tiempo, pero muchísimas gracias por habernos acompañado y recordarle al público que la ciencia puede ser amigable y que es para todos. Claro que sí. Yo les agradezco mucho la invitación para hacer este tipo de difusión de los trabajos que hacemos en la línea de investigación y que probablemente pues algunas personas lo desconocen, ¿verdad? Pero que, insisto, si quieren seguir consumiendo estos alimentos, en lo particular la yuca, pues sí tienen que procesarla adecuadamente. Insisto, no es por espantar, pero para no tener un efecto a largo plazo y que sea de esta manera. Gracias, doctor, por acompañarnos en Soluciones. Lo esperamos la próxima semana con mucha más información. Gracias.